quiero dar la bienvenida a la webinar 2026 Año Nuevo del Caballo, Cosmovisión en China y Resonancia Latinoamericana. Esta actividad es organizada por la Red China y América Latina Enfoques Multidisciplinarios Red CAEM en conjunto con la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Educación de China y la revista Dang Dai. Les doy la bienvenida, le quiero dar las gracias en especial a los más de 400 inscritos vía LinkedIn y también vía plataforma de la Fundación CLEC, que poco a poco se van a ir conectando y quienes no se puedan conectar también van a recibir posteriormente el link de esta actividad. Nosotros estamos viviendo tiempos disruptivos. Sin embargo, siempre hacemos un paréntesis, una pausa para comenzar las actividades del año, haciendo una reflexión sobre el año nuevo chino. Comenzamos el 2022, ahora el 2026, ya han pasado algunos años en que siempre nos unimos en este espacio que nos permite un diálogo intercultural. Quiero agradecer de manera especial a los seguidores de la red por posicionarla como una de las principales plataformas en el estudio de las relaciones entre China y América Latina. En LinkedIn ya son más de 5.740 seguidores. Por supuesto, para nosotros es un honor. Y también nuestra red tiene un apellido, Enfoques Multidisciplinarios. Y uno de estos ejes es educación y relaciones culturales. Por lo tanto, esta actividad para nosotros es importante y marca una diferencia con respecto a otras plataformas que están más centradas en temas políticos, económicos. Nosotros tenemos un horizonte bastante más amplio. Son 6 ejes multidisciplinares. Vamos a comenzar esta webinar sobre el año del caballo, enfocándola desde una perspectiva filosófica, histórica, con sinólogos de primer nivel. En primer lugar, va a abrir la doctora Marisela Connelly, profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África del CAA del Colegio de México. Ella siempre nos acompaña cada año y por supuesto le quiero dar las gracias desde ya porque es un verdadero honor contar con ella. Pienso que es una de las principales sinólogas de América Latina. Luego va a abordar el segundo tema Carla Rosso, docente y coordinadora del Diploma Comprendiendo China en Flaxo, Uruguay. En tercer lugar, vamos a tener a la doctora Patricia Castro Obando, profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a tener comentarios finales por parte de Xiao Sison, coordinadora cultural de la Fundación CLEC, y Gustavo Ne, cofundador de la revista Dang Dai. Conectamos en esta actividad a la doctora Marisela en Ciudad de México, Carla Rosso en Montevideo, Patricia Castro, que está conectada desde Nueva York, Xiao Sison en Santiago de Chile, Gustavo Nu en Buenos Aires, Argentina. Les damos la bienvenida y ahora me gustaría darle la palabra a Roberto Lafontaine, director y presidente de la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Educación de China. Muchas gracias, Pamela. Es un honor para nosotros ya colaborar después de tantos años junto a la red China y América Latina, Red CAEM, que gracias a Pamela tiene esta difusión de actividades que no son solo políticas y económicas. Las relaciones entre países no son solo políticas y económicas, también son académicas y culturales. Nuestra fundación lo que hace es precisamente eso, difundir la enseñanza del idioma chino en América Latina y el Caribe y también la enseñanza de la cultura. Hoy día estamos precisamente enseñando eso, compartiendo la cultura que implica en este caso la celebración del Año Nuevo Chino, la cosmovisión histórica del Año Nuevo Chino y cómo eso también nos repercute a todos nosotros, no solamente en América Latina y el Caribe, sino que en todo el mundo donde nos interesamos por la cultura china. Estamos muy contentos de esta participación y sin duda alguna también decir que nuestra fundación realiza durante el año muchas actividades académicas y en nuestro sitio web
pueden ustedes visitarlas y asistir a los seminarios y actividades que hacemos. Gracias, Pamela. Felicitaciones y mis agradecimientos también a todos, a todas y todos los expositores que hoy día nos darán una visión enriquecedora del Año Nuevo del Caballo. Muchas gracias y a todos ustedes en América Latina y el Caribe un feliz Año del Caballo. Muchísimas gracias, Roberto. Eh, Justamente la primera ponencia es el tiempo cíclico y el año del caballo en la cosmovisión china. Este tema va a ser abordado por Marisela Connelly. La doctora Marisela Connelly es profesora e investigadora de tiempo completo del Colegio de México Colmex en el Centro de Estudios de Asia y África, CAA, área china desde 1985. Es especialista en política exterior, relaciones internacionales e historia moderna y contemporánea de China. Ha impartido cursos y diplomados en la Universidad de las Américas Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y Universidad Anáhuac del Sur, entre otras. Ha realizado múltiples estancias de investigación en China, Hong Kong y Taiwán. Ha sido miembro del Consejo Académico del Colegio de México, de la Junta de Profesores del CAA, coordinadora académica del CAA entre 1998 y 1992. Es integrante del Consejo Editorial del Anuario Asia-Pacífico. Es PhD en Chinese History, es Asian Language and Civilizations de la Columbia University. Es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China en el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex y licenciada en Historia de la UNAM. Doctora Marisela Connelly, muy bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Pamela Arestige, por la presentación. Muchísimas gracias. Y como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes en esta actividad tan importante que inicia, ¿no?, todo este proceso que se da a lo largo del año dentro de la red CAEM. Y sí, para nosotros es un respiro, como usted decía, el tener este tipo de actividades, salirnos un poco, ¿no?, de todo lo que estamos analizando a nivel contemporáneo. Y bueno, voy a dar inicio a mi presentación. Me voy a permitir compartir. El tema que voy a desarrollar es el tiempo cíclico y el año del caballo en la cosmovisión china. Este punto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque en China y en general en todo el mundo confuciano, la forma en que se ve el tiempo es muy diferente a la forma en que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, digamos, occidental, en donde pues nosotros vemos todo dentro del tiempo lineal. Empieza, avanza, termina. El tiempo cíclico es muy diferente. Podemos decir que es un tiempo cíclico autónomo. En el tiempo lineal vemos cómo este tiempo es abierto y siempre debe de tener un inicio y un final. Dentro de este concepto de tiempo cíclico que tienen en China, la estabilidad es realmente clave para poder entender el tiempo chino. Para los chinos es muy importante que todo se encuentre de manera estable, que no haya disrupciones y que podamos ver cómo las cosas se van dando de manera natural. Vemos cómo los eventos se van sucediendo de acuerdo a la posición en el universo cíclico. Y dentro de este concepto de tiempo cíclico, también la armonía es un componente importante. Para los chinos, todo tiene que estar en armonía. La armonía que debe de existir entre el ser humano y la naturaleza, la armonía que nosotros encontramos, por ejemplo, en todas las pinturas chinas, donde vemos montañas, vemos ríos,
toda esta majestuosidad de la naturaleza y vemos cómo en esas pinturas siempre el hombre tiene un lugar menor. ¿Por qué? Porque la importancia que tiene el escenario escénico que dan las montañas, los ríos, es lo más importante. También en este concepto de armonía aparece esa necesidad de ir entendiendo cómo se va balanceando el universo en sí, cómo está afectando directamente a los seres humanos. En el libro tan importante de Li Jing, vemos cómo la armonía se menciona cuando aparecen los conceptos del yin y el yang. Y dentro de la filosofía confuciana, la armonía es un elemento principal, fundamental, dentro de ese ideal que Confucio tiene de la sociedad perfecta, en donde cada uno de los individuos sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es su papel dentro de la sociedad. También vemos cómo el cambio del tiempo se da en coordinación con la naturaleza. El tiempo regresa a sí mismo y eternamente se mueve en espiral. Los filósofos chinos dicen que, bueno, es evidente que el tiempo es cíclico, porque ellos dicen, el tiempo cíclico lo vemos en la alternancia entre el día y la noche. Lo vemos también en las estaciones en el año, cómo se va sucediendo cada una de las estaciones con sus características propias. Entonces ellos dicen, bueno, ahí está la evidencia de que el tiempo es cíclico y no es lineal. Dentro de toda esta concepción que nosotros tenemos del tiempo cíclico, tenemos el calendario chino. El calendario chino, que como ustedes saben, tiene sus ciclos de 60 años y que este calendario pues está compuesto primero por 10 partes principales, los troncos celestiales y luego las ramas terrenales. Y vemos cómo la unión del primer tronco con la primera rama nos lleva a la primera denominación del año. Y así se van combinando los troncos y las ramas para poder tener, ¿no?, cada una de las denominaciones del año y todas las combinaciones que se pueden hacer que producen los 60 años del ciclo. Ahora, los troncos. Los troncos llevan los nombres de los elementos: madera, fuego, metal, agua, tierra. Y las ramas, pues llevan los nombres del zodiaco chino: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo. Y lo que vemos es que junto con el signo animal se asigna un elemento. Por eso 2026 es el año del caballo de fuego. El caballo es un animal dotado de fuerza. Es un animal que siempre está en constante movimiento. Y simbólicamente vemos cómo él es independiente, transmite esa energía, perseverancia, también fuerza y confianza. El caballo siempre ha sido muy apreciado dentro de China. Desde los primeros tiempos dinásticos, cuando estaba gobernando China el primer emperador, Qin Shi Huangdi, ahí vemos cómo se aprecia la fuerza del caballo, cómo Qin Shi Huangdi lo utiliza para mover sus carros.
Y más adelante nosotros vemos cómo se valora al caballo. Vemos cómo poco a poco en diferentes dinastías se van haciendo estatuas en donde se muestra precisamente las características que ellos ven de este animal. Por ejemplo, el caballo volador. Y en cada una de las dinastías, el caballo se ve como un animal de gran destreza, como un animal de gran velocidad. Ahora, yéndonos ya directamente a lo que significa el año del caballo de fuego. El año del caballo del fuego representa periodo de cambios, debido a que el tronco pasa a la fase yin, que está asociada con el yang, y que el yang, como ustedes saben, representa la fuerza masculina. Y también influye en todo esto el que según el Feng Shui estamos en el periodo 9, que significa que en este periodo, fase final de 20 años de un ciclo de energía de 180, está vinculado con el fuego. Entonces, doblemente tenemos ese fuego que está moviendo a este caballo. Y todo esto simboliza tanto la creación como la destrucción. Por eso estos periodos pues llevan esa connotación, ¿no? Son periodos en donde hay una gran creatividad, pero también vemos destrucción. Por eso mismo, el año del caballo de fuego trae cambios profundos. Es muy dinámico, propicio también para romper rutinas, para dejar la pasividad, iniciar nuevos proyectos. Pero también tiempo de rupturas, de ascenso de nuevas fuerzas que representan nuevos escenarios políticos y disrupciones extremas. Entonces, pues aquí vemos cómo todo lo que ha ido sucediendo en años anteriores, cómo vemos este mundo que está cambiando muy rápidamente, están cambiando los liderazgos a nivel internacional, las características de estos liderazgos, y por eso mismo, iniciado el caballo de fuego, pues vamos a ver cómo esto se va a profundizar. Y no nos extrañemos de que en un momento dado se venga una ruptura profunda y haya cambios que nosotros no esperábamos dentro del sistema internacional, dentro de los países que componen este sistema internacional y dentro de los liderazgos. Vamos a ver también cómo países que en un momento dado están esperando el momento de actuar. En este año del caballo del fuego van a ver que ya se acerca ese momento propicio y que sí es necesario actuar y en un momento dado parar a las otras fuerzas que están intentando llevar a cabo los cambios. Hay varios ejemplos de años anteriores en donde vemos qué ha pasado en años de caballo de fuego. En el año de 1906, que también fue un año de caballo de fuego, la ciudad de San Francisco tuvo ese terremoto tremendo de 7.6 grados que causó la muerte de 3,000 personas y daños incontables. En 1966, vemos cómo en China se lleva a cabo la Revolución Cultural. Ese gran movimiento que lanza Mao Zedong, este líder chino, que después de que vio el fracaso del gran salto hacia adelante en 1958-59
en donde pues trató de hacer cambios a nivel de la economía, que en términos marxistas es la estructura, y fracasó. En la década de los 60, especialmente en el año de 1966, ya todo está organizado de tal manera que se pueda dar este gran movimiento de la revolución cultural, que ahora lo realiza a nivel de la superestructura en términos marxistas. ¿Qué quiere decir esto? Que está dirigida a cambiar la vida de los chinos de manera radical, terminar con todo lo viejo, con todas las tradiciones antiguas, incluyendo el confucianismo, tratar de cambiar los hábitos de la gente para irlos adecuando a la actuación dentro de una sociedad socialista, acabar también con toda la influencia occidental que había penetrado China, la música occidental, en aquel entonces la música de los Beatles, que era tan importante, ¿no? En países de Europa, de América, y ya estaba penetrando también en Asia. Todo eso queda prohibido durante la Revolución Cultural. En esta Revolución Cultural que realmente cimbró la vida de todos los chinos, los cambió radicalmente y tuvieron que sujetarse a todas las nuevas reglas que estaba imponiendo Mao Zedong, ayudado por su grupo de radicales que estaba encabezado por su esposa Jiang Qing. Y realmente los chinos sí experimentaron un cambio muy, muy violento durante la Revolución Cultural. Afuera de China, nosotros lo empezábamos a ver en aquel entonces como un movimiento que realmente lo que trataba era de ir avanzando hacia el establecimiento de una sociedad socialista. Pero en realidad ese no fue el caso. Y sí vemos cómo hubo un gran atraso, sobre todo a nivel educativo y económico en China. Pero el caballo de fuego también lleva consigo la innovación, la creación. Y vemos cómo, por ejemplo, en 1906, los hermanos Orwin y William Wright, ellos logran obtener la patente del aeroplano que ellos habían inventado y diseñado. También Theodore Roosevelt recibe el Premio Nobel de la Paz porque él interviene para que finalmente termine la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, que ustedes recuerdan cómo tanto rusos como japoneses estaban en territorio chino tratando de establecer su esfera de influencia en Manchuria. Y los rusos pues veían con mucho recelo que los japoneses habían penetrado en el área de Manchuria, que cada vez más tenían acceso a los recursos de Manchuria y sobre todo, ¿no? Que ellos lo que querían era tener una parte del ferrocarril del este de China que habían construido los rusos y los chinos de manera conjunta. Entonces, Theodore Roosevelt obtiene el Premio Nobel de la Paz porque interviene para que finalmente se llegue a un acuerdo, que claro, no fue bien visto por los japoneses, porque los japoneses pensaban que ellos eran los que realmente habían ganado la guerra, aunque su ejército ya estaba exhausto. Luego, en 1966, vemos cómo la Unión Soviética logra que su nave espacial sin tripulación, la Luna 9, aterriza en la Luna. Ese va a ser un evento muy importante que impactó a toda la población mundial y que pues se pensó que eso era el principio para ir conquistando a la Luna. Ahora, el caballo de fuego, en esta ocasión, va a iniciar el 17 de febrero de 2026 y termina el 5 de febrero de 2027. Va a ser un año de muchos cambios a nivel internacional, a nivel interno en cada país, a nivel personal,
Por eso es que debemos estar muy atentos, ¿no? De cómo se van dando las cosas y tratar de sacar el mejor provecho de este año de caballo de juego. Yo quiero terminar con esta expresión que utilicé también en la columna que escribí sobre el caballo de fuego que se publicó en la red CAEM. Esperemos que sea un año que con la impetuosidad del caballo nos lleve a la consumación de metas, al trabajo fructífero y nos dote de capacidad para adaptarnos a los cambios, porque en verdad vamos a necesitar una gran capacidad para adaptarnos a los cambios que se vienen, repito, a nivel internacional, a nivel de país, a nivel individual en cada uno de nosotros. Pero también tenemos que estar muy preparados para aprovechar pues todas las oportunidades que se nos presenten para alcanzar todas esas metas que nos hemos fijado y que tenemos en mente realizar durante este año. Es muy importante que sigamos centrándonos en el trabajo fructífero, en la necesidad de ir programándonos cada vez más para precisamente poder alcanzar esas metas que nos hemos fijado. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Marisela Connelly. Como siempre, usted deja la vara muy en alto. De nuestra primera webinar de cada año, ha sido una ponencia que nos estimula a reflexionar sobre este año que está por comenzar, el 17 de febrero. Le doy muchísimas gracias y también le quiero dar las gracias a los integrantes de la Red China de América Latina, que hay varios de ellos que ahora están conectados. Les mando también un saludo fraterno y vamos a seguir con la próxima presentación. Ahora vamos a viajar desde Ciudad de México hasta Montevideo, Uruguay. El siguiente tema es pensar el movimiento, el año del caballo y la concepción procesual de la realidad en China, a cargo de Carla Rosso. Carla Rosso es doctoranda en filosofía china por la Universidad de Fudan en Shanghai, dentro del programa impartido en chino. Es magíster en filosofía china por la misma universidad, licenciada en filosofía por la Universidad de la República en Uruguay y docente egresada del Instituto de Profesores Artigas. Es docente y coordinadora del diplomado Comprendiendo China en Flax Uruguay, integrante del GRILAC, Grupo de Investigación Latinoamericano y Caribeño de Flaxo sobre China, y del primer Centro de Sinología de Uruguay, asociado a la Beijing Language and Culture University, la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Ha trabajado como docente de filosofía china en la Universidad Católica del Uruguay y en el Instituto Confucio. Carla, muy bienvenida. Muchas gracias, Pamela, y a todos por la invitación, por estar acá, por este tiempo, por darnos este tiempo, como decías tú, y bueno, también la verdad, la doctora Marisela nos ha dejado una ponencia fantástica, aprendimos mucho. Bueno, voy a continuar con un tema que está vinculado con lo que estaba comentando la doctora, y la idea ahora es a poder conectar esta idea del movimiento con la visión que tienen los chinos sobre esa realidad procesual, el concepto de la realidad procesual. Para eso quería un poco comentarles qué se entiende cuando decimos que la realidad es procesual o que tiene una concepción procesual de la realidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, la idea es, en general, en la filosofía occidental, o de hecho, yo sé que hablar de Occidente es algo muy complejo, ¿no? Porque somos latinoamericanos, no es lo mismo que ser occidentales, ¿no? O sea, hay muchísimos matices y diferencias, pero por hagamos una excepción y digamos, bueno, Occidente tiene esta concepción donde pensamos en función de sustancias, ¿no? Esta idea aristotélica de que hay sustancias, el ser, ¿no? La idea del ser.
en la cosmovisión china, tanto desde el confucianismo como el taoísmo, ¿no? Porque no es solamente un tema del confucianismo de alguna parte, sino que es común a la cosmovisión china, que como marcaba además la doctora Marisela, tiene como libro fundante también el libro de los cambios, el I Ching, ¿no? Y sus distintas interpretaciones. Entonces, la idea es que lo que existe se constituye en el movimiento, no hay entidades fijas, no hay estos seres, estas sustancias constituidas, sino que la construcción, ¿no? La ontología es algo que no es fijo, sino que es un proceso, que se influencia unos a otros, ¿no? No hay sustancias en un sentido aislado, sino interconectados, son como una red, digamos, ¿no? Y eso no es solamente a nivel de la cosmología, sino que permea todo lo que es la forma en que los chinos comprenden la ética, la política, ¿sí? Y la concepción del cuerpo. Entonces, vamos a ir viendo ahora cómo esto se manifiesta concretamente en el confucianismo, cómo se manifiesta concretamente en el taoísmo, con cada una de las particularidades, digamos, y después vamos a verlo en función de este año del caballo y de lo que nos trae como sabiduría. Entonces, en primer lugar, cuando pensamos en el confucianismo, ¿sí? Eh, para Confucio el ser humano es una construcción a través de la relación con los otros. Por eso una de las virtudes fundantes del confucianismo es la idea de compasión o Ren, que se aprende además en la familia. La familia es tan importante, ¿no? Esta idea de la piedad filial, que capaz que muchos han escuchado hablar de ella, tiene que ver, no es solamente obediencia a los adultos o a las generaciones mayores. Al contrario, sino que hay una reciprocidad en esa construcción. Nosotros nos debemos a los otros y sostenemos a nuestros ancestros y gracias a ellos somos, pero hay también una necesidad de cumplir con lo que sería ese deber o por ejemplo, del padre, del soberano, ¿sí? Entonces el pueblo no es solamente que el pueblo se debe al soberano, sino que el soberano se debe al pueblo. Hay allí una mutua construcción. Y por eso esa idea que aparece en Dashue, que es el gran aprendizaje, si lo traducimos al español, de autocultivo, Shoujen, el Shen, que es el autocultivo, es como el embellecimiento del cuerpo, digamos. Y uno podría decir, ah, bueno, pero allí estamos viendo que hay una sustancia, en un cuerpo, un ser, se habla de un sujeto además. Sin embargo, ese Shen es un proceso activo, no es un cuerpo objeto, ¿sí? Sino que es un punto en una red, es un nodo interconectado con múltiples factores. Entonces, este proceso de cultivo, de autocultivo, es una transformación, una invitación a cultivarse y a interconectarse con los otros. En este caso decíamos, por ejemplo, la familia, ¿sí? Y además es bien interesante porque dentro de la cosmovisión china, esto trasciende a la forma en que se piensa la vida y la muerte, también es relativa, ¿no? En esto que decía la doctora Marisela, la concepción del tiempo cíclica, implica que allí además convivimos con nuestros ancestros. Al sostenerlos los mantenemos vivos. Hay una convivencia allí de una forma diferente, ¿no? Esta idea capaz que más del cielo, en una cosmovisión judeocristiana, ¿no? Donde es algo separado de cierta forma. Esto es algo que convive con nosotros en armonía, como también planteaba la doctora. Entonces, esa idea de cómo nos relacionamos con el mundo está, me parece bien sintetizada en una frase que es una frase que está en el gran aprendizaje, y después la filosofía china la toma en el neoconfucianismo, con Yuji, sobre la investigación de las cosas. Él dice, bueno, el neoconfucianismo avanza un poco más y es una mezcla, digamos, de lo que es el confucianismo, el taoísmo, el budismo. Ya allí también se integra, ¿no? Lo que es el budismo dentro de la cosmovisión china. Y Yuji plantea que para investigar implica saber los principios de las cosas. Y uno podría vincularlo con esta idea de la ciencia occidental, ¿no? Decir, bueno, hay un objeto, un sujeto que conocemos nosotros, sujetos, los principios de las cosas, de los objetos que nos rodean. Esa no es la idea de esta frase, digamos. Esta frase, al contrario, marca no la separación de una cosa que conoce a la otra, sino de nosotros como apertura. Y es esa idea de Canton de sentir. Entonces, ese ge no es simplemente la idea de investigar, sino de ser afectado. Nosotros somos espacios de recepción,
¿sí? Entonces, es la apertura a ser, como digamos, yo puse ahí tocado por las cosas, en el sentido de estar afectado, de advenir, de venir, que también se vincula con la idea de life. Entonces, esto, esto es bien importante porque expresa de una forma esto que veníamos planteando sobre el proceso y el cuerpo, no como algo cerrado, sino como interconexión y construcción colectiva. Y esto también se puede ver en el libro de la música, que es una parte, el Yueji, que está dentro del Liji, que es el libro de los ritos, el libro antiguo chino, que plantea justamente esto, ¿no? Gan Yu Wu Er Dong. Entonces es a partir de la sensación de los objetos y moverse, ¿no? Dong es movimiento, ¿sí? Entonces, ese moverse tiene que ver con este cultivarnos y dejarnos afectar por todo aquello que nos rodea. Entender que no somos únicos, irrepetibles, que no somos una unidad, no somos aquella célula o ese ladrillo de la realidad que planteaba Leibniz, ¿no? U otros filósofos occidentales que, si bien concebían la conexión, porque no es que también en las cosmovisiones occidentales, de vuelta con este paréntesis, se plantea, ¿no? Que el hombre es un ser social, hoy nadie va a decir que el hombre no es un ser social, ¿no? Que no está conectado con otros, pero acá hay una conexión más profunda, no es solamente que somos seres sociales, es que no somos sin esa conexión con los otros. Y esos otros no son solo son personas, o sea, son también animales, objetos, piedras, todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo aquello en lo que estamos y somos también con ellos. Y allí los ritos toman una relevancia súper importante. ¿Sí? A veces los ritos para nosotros significan algo vetusto, osificado, ¿no? Decimos, los ritos son aquello que hacemos como casi que fuera una rutina sin pensarlo, ¿no? Automatizada y no tienen mucho valor, ¿no? Sin embargo, para el confucianismo los ritos son sustanciales, o sea, no congelan esta idea de como de congelar la vida, ¿no? De volverla algo estanco, no congelan la vida, sino que canalizan el movimiento. El rito es la herramienta, el chi, la herramienta que resuena con el Dao, o sea, que resuena con los principios, que nos permite trascendernos y conectarnos con todo aquello que nos rodea. Esos son los ritos, esa es la función del rito, es una herramienta que nos conecta. Entonces, ahí también me parece bien interesante, es un breve paréntesis que hago de todo esto, para pensar en un mundo donde la tecnología y la técnica es tan importante, ¿no? Cómo dentro de la cosmovisión china el chi o la herramienta no está vinculada al progreso tampoco. No es una cuestión de generar herramientas más que permitan dominar mejor, más y mejor la realidad, ¿sí? Porque no dominamos la realidad, somos parte de ella, estamos inmersos en ella. Entonces, el dominio de la realidad pierde sentido cuando nos concebimos como inmersos en, como resonando con. Entonces, esas herramientas, digamos, una vez que se alcanzan, que están ellos usan mucho la metáfora musical, ¿no? Que están como sintonizadas y que logran tener esta armonía con el ritmo del universo, son atemporales, ¿sí? No es necesario actualizarlas en un sentido. Entonces, me parece bien interesante para pensar cómo en China la técnica y la tecnología se pensó distinto hasta que irrumpió la ciencia occidental, ¿no? Y allí las guerras del opio y el encuentro turbulento con Occidente tienen mucho, sobre todo con las potencias occidentales, europeas, Estados Unidos, tienen mucho que ver. Perdón, eso fue un desliz, pero me parece bien interesante esta idea de la herramienta. Pero bueno, volviendo, digamos, es esta herramienta que nos permite resonar con lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, investigar las cosas no es yo separado, sino yo con esas otras cosas que me rodean, digamos, yo con los otros. Y por eso ese cuerpo, ese yen, que uno podría pensarlo como, bueno, mis límites, ¿no? Esto es mi cuerpo. Y yo señalo los límites físicos. Dentro de la comprensión que se ve en el confucianismo, ya sea en el Tallo, en el gran aprendizaje, como en las analectas de Confucio, siempre está conectado con algo que no tiene una frontera específica, ¿sí? El cuerpo se amplía y esa ampliación del cuerpo tiene que ver con esa interconexión. Por lo tanto, allí les traigo una cita del gran aprendizaje que dejé la traducción en inglés, porque a veces las traducciones en español no son, tenemos que todavía mucho trabajo por hacer para ellas, pero bueno, la idea es que las riquezas adornan una casa, dice, ¿no? Esta idea de Run,
que es adornar, ¿no? Embellecer, y la virtud justamente embellece o adorna el cuerpo, ¿no? De la persona, cuerpo, persona, allí hay muchas posibilidades de pensarlo. Y dice, la mente se expande y el cuerpo está como en completitud, en estado de tranquilidad, ¿sí? Yin, que además muchas veces se traduce como mente-corazón, porque en realidad, ¿no? El yin para los chinos no es algo separado, no es que tenemos por un lado el corazón y por otro la mente, sino que yin abarca todas esas capacidades, ¿sí? Entonces, la idea es que, en definitiva, esa virtud que engrosa el cuerpo, que nos amplía. Entonces el Estado se vuelve un cuerpo ampliado. Nosotros decíamos, tenemos a la persona, después tenemos a la familia en este nivel que trae a lo que primero que les comentaba, ¿no? Sobre cómo somos con los otros. Y los primeros que nos introducen al legado civilizatorio de la humanidad son nuestros padres, nuestras madres, aquellos que forman nuestra primera red de contención y cuidado, si sean quienes sean en realidad, porque Confucio tampoco es súper específico en un sentido de géneros, sino que son los primeros que nos aman, ¿sí? Y esa red de contención se amplía al Estado. Entonces, está la persona, la familia y el Estado, que se co-constituyen mutuamente. Por eso esta idea de que el Estado es una familia ampliada, ¿sí? Y después del Estado, a otros estados, y así el mundo, ¿sí? Como si fuera una familia. Y estamos todos de esa forma de vuelta. Volvemos a esta idea de que la persona es un proceso, o sea, esta idea de la ontología relacional, ¿no? Donde hay una configuración dinámica, ¿sí? Yo no soy una sustancia a la que se le agregan adjetivos, ¿sí? No soy, no sé, Carla, la profesora, esto, sino que se piensa más en esa interconexión. Entonces, pasamos de esa idea de Shoujen, de adornar el cuerpo, de embellecer, el autocultivo, a Chicha, que justamente es ordenar la casa para que pueda además el Estado ser un lugar armónico, ¿sí? Entonces, somos en esa red, nos debemos a esa red. Y por lo tanto implica una idea de responsabilidad mutua, ¿sí? Yo no soy sin el otro, entonces el otro también es constitutivo de mí, por lo tanto también tiene un rol que asumir. Por eso de vuelta, resalto esto, porque muchas veces se tiene esa idea de que el confucianismo es una filosofía vetusta, en el sentido de que solo hay 5 relaciones jerárquicas, y no es así, ¿sí? Porque en un texto que es Mencio, que es un discípulo de Confucio, es un diálogo. Mencio tiene muchos diálogos con gobernantes, con personas importantes, y en un momento le dice un gobernante, le dice, escuché que en el estado de al lado mataron a un gobernante, y Mencio le dice, yo escuché que mataron a un tirano, no a un gobernante. Entonces, en el momento que el gobernante no cumple con su rol de gobernante, deja de ser gobernante. Entonces, es un tirano. Ya no era un gobernante lo que había allí, lo que había muerto. Si bien podemos discutir mucho sobre el derecho a la rebelión, ahí hay todo un montón no vamos a entrar en eso, pero lo interesante de este breve relato, de este diálogo de Mencio con un gobernante, es el gobernante no es solo, el gobernante no está autoconstituido en sí mismo, no es que yo, bueno, soy el hijo del cielo y entonces basta, por ser, ya soy. Y no importa lo que yo haga, voy a seguir siendo esto. No, no, no. Lo que yo hago es súper importante. Cómo adorno el cuerpo y adorno el cuerpo de los otros al adornarme a mí mismo también es súper importante y no es menor. Y entonces esa es la idea fundante dentro del confucianismo, que también lo podemos ver dentro del daoísmo, con esta idea del yin y el yang, que capaz que es un poco más conocida para todos y todas, ¿no? Esta idea del yin, del yang, esta idea del proceso, ¿no? De que todo tiene 2 aspectos que se manifiestan en un momento o en otro, ¿no? Esta idea de la polaridad. A mí me gusta mucho hablar de ese balance dinámico o polaridad, porque a veces cuando pensamos en opuestos, pensamos en una cosa contiene la otra, pero tendemos a volverlos también fijos, ¿no? La luz contiene la claridad, la oscuridad y la oscuridad la luz, pero parece que fueran cosas en sí mismas que se interconectan, cuando en realidad también para el taoísmo, en forma más profunda, es todo unidad, ¿no? El Tao Te Ching plantea que el sabio es el que ve la unidad, porque trasciende a eso, justamente esa realidad, digamos, siempre cambia y el cambio está gobernando estos opuestos, digamos, estas polaridades, ¿sí? Y justamente por esto, el sabio, cuando actúa, lo hace sin deseos centrados en sí mismo y se conforma con el dado, con el camino, porque entiende que él no es único, no es un ser independiente, aparte, separado, ¿sí? Y esta idea de que la naturaleza es la norma del Dao o del Tao,
que esta es una traducción de Iñaki Preciado. Paul Ivanhoe dice: The way models itself on what is natural, que es en el capítulo 25 del Tao de Jing. Justamente es esta idea de lo natural, como hablaba la doctora Marisela, es este proceso cíclico, ¿no? Las estaciones se suceden en la naturaleza, si observamos, las cosas son cíclicas, ¿sí? Y la sabiduría está en poder comprender esto. Por eso, esta idea de retornar al principio, ¿sí? He ahí el movimiento del Dao. Turning back is how the way moves. Entonces, el movimiento también es el reverso de ese movimiento, porque el tiempo es fluido, ¿sí? En este mismo concepto. Entonces, perdón, quiero no extenderme, ¿no? A veces es difícil, espero haber sido medianamente clara. Finalmente quiero hacer una reseña sobre esta idea del caballo, ¿sí? La imagen de este movimiento, como planteaba Marisela, esta imagen que les traigo, justamente del Tien Ma, o el caballo celestial, ¿no? Ese caballo ejemplar, ese caballo volador, digamos, concebido en la dinastía Han del Este. Los caballos han sido justamente una representación de no solamente del movimiento, ¿no? De la fuerza, están vinculados con la energía yang, la energía masculina, pero lo masculino no entendido, ¿no? Sino que en esto que decíamos, que esta polaridad, por lo tanto, es fluida. Y además tiene una simbología dentro de lo que es la filosofía y la cosmovisión china muy importante, porque el monje Xuanzang, cuando viaja a Occidente, digamos, a la India, o lo que sería hoy la India, a buscar las escrituras budistas, viaja en un caballo blanco, en un caballo dragón blanco, el Bailong Ma. Y justamente es un símbolo, por lo tanto, el caballo de la entrada del budismo a China. Es uno de los 7 tesoros dentro de la filosofía budista, el caballo, ¿sí? Es la representación de ello. Entonces, eh, es un símbolo el caballo por su rapidez, por su resistencia, por su porte, encarna el impulso hacia adelante, ¿sí? La fuerza vital que impulsa ese cambio. Y en la literatura, además, es un ser que galopa, ¿sí? Es un ser que galopa entre lo terrenal, digamos, y lo divino, de vuelta en esta idea, ¿no? De lo que trasciende, de lo que el trascender, como metáfora de esa transición entre los estados, y refleja proceso, la idea del proceso, ¿sí? Entonces, justamente si nosotros pensamos que el caballo es movimiento, y dentro de esta idea decimos, es moverse de un punto A a un punto B, ¿no? El movimiento es el desplazamiento de un punto A a un punto B, pero dentro de una concepción donde todo es un proceso continuo, es una transformación, por lo tanto no hay un punto A y B fijos, ¿sí? Si no hay un punto fijos, el movimiento es proceso, ¿sí? Que es una idea también muy importante dentro del taoísmo, la idea de Hua, de transformación, ¿sí? Que Zhuangzi, otro filósofo taoísta, también la plantea, y tiene un capítulo donde habla incluso del caballo como un símbolo de libertad, ¿sí? Y lo compara con esa naturaleza indomable, ¿sí? Entonces, este año del caballo pienso que no es solo observar un signo de zodíaco, ¿no? Sino también es reconocer ese momento, como planteaba Pamela muy bien al principio, para reflexionar, ¿no? Sobre esta realidad, sobre nuestra realidad como algo procesual, entender que vivimos en constante movimiento y la filosofía china nos ofrece un marco para habitarla con esta sabiduría, ¿sí? Entonces, el caballo creo que nos recuerda que vivir es cabalgar el flujo mismo del cambio. Y bueno, espero que hayan podido entender estas ideas y muchísimas gracias de vuelta, Pamela, a todos por la invitación y cualquier cosa ando por acá. Muchísimas gracias, Carla. Una presentación igualmente estimulante, interesante. Comenzamos con la visión de la doctora Connelly sobre el tiempo cíclico y el año del caballo en la cosmovisión china. Luego bajamos a pensar el movimiento, como aportaba Carla Rosso, una concepción procesual de esta realidad que por supuesto es compleja y no es fácil explicarlo en 20 minutos. Es un verdadero desafío. Ahora nos vamos con la tercera ponencia. Nos vamos desde Montevideo, vamos a viajar hasta Nueva York con la doctora Patricia Castro Bando y su ponencia, Resonancias Latinoamericanas del Año Nuevo Chino, Diálogo Intercultural y Reinterpretación Simbólica. Patricia Castro Bando es doctora en antropología con especialidad en China a través de un programa conjunto entre la Universidad de Beijing y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue profesora de español en la Universidad de Beijing y presentadora de noticias en el canal en español de la televisión china.
Ha sido corresponsal acreditada en China del diario El Comercio de Perú y corresponsal de guerra en Afganistán e Irak. Ha publicado 4 libros sobre China en ediciones en español y chino. También es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Castro, muy bienvenida. Realmente estoy fascinada con los aportes de mis colegas, a quienes admiro profundamente, Marisela, Carla, y estoy agradecida por esta oportunidad, especialmente mi gratitud a Pamela por organizar este webinar desde las raíces culturales chinas, ¿no? Porque ya sabemos, no podemos realmente conocer a China si no sabemos, si no conocemos, si no estamos en contacto con sus raíces culturales, su pensamiento tan rico, profundo y complejo. También quiero, por supuesto, agradecer a los patrocinadores, especialmente los comentaristas que van a estar con nosotros y especialmente también a la Fundación CLEC y a la revista Tandai. Em, bueno, ahora pues nos vamos a América Latina, porque desde el pensamiento chino, desde esta idea tan interesante del proceso cíclico que ha compartido Marisela, desde el movimiento como poder y fortaleza del caballo de Carla, dentro del pensamiento y la filosofía china, pues ahora vamos a ver cómo estas ideas resuenan o han resonado en América Latina. Mi ponencia gira en torno a la aplicación de estos conceptos, cómo se ha dado estas resonancias en América Latina. Y para esto, perdón, ahora sí. Sí, lo que he hecho es dividido esta ponencia en 4 partes, una breve introducción para situarnos en el tema, en la temática. He elegido el caso peruano porque ahora voy a argumentar sobre por qué el caso peruano es tan interesante para ver el tema de las resonancias y sus niveles, 3 niveles que propongo y finalmente unas breves conclusiones. Empecemos entonces con esta primera parte, una introducción al Año Nuevo Chino. No hay más que decir, ya mis colegas han explicado desde raíces culturales muy profundas el significado del Año Nuevo Chino en China. Ahora, ¿cómo esta idea del Año Nuevo Chino resuena en América Latina? Y a partir de eso, pues planteo esta pregunta: ¿qué ocurre cuando un sistema simbólico no occidental, me estoy refiriendo al Año Nuevo Chino, por ejemplo, circula, se resignifica y dialoga con tradiciones culturales latinoamericanas? Esa es mi pregunta en cuestión. Para esto vemos el significado profundo del Año Nuevo Chino en China, ¿no? El centro de todo, como hemos podido escuchar, ¿no? Digamos, el núcleo de esta celebración gira en torno a la familia, a lo colectivo. Pero si podemos encontrar una fiesta o una festividad, digamos, algo parecida o que tenga ciertos vínculos en América Latina, pues pensamos en las Navidades, en el Año Nuevo, sobre todo en las Navidades, ¿no? Pero digo las Navidades en plural, porque si bien la región comparte este espíritu religioso, que yo siempre pienso que la religión en América Latina, más que religión, es una tradición, ¿no? Y esto se plasma de diversas formas en diversos países de la región. Por eso siempre hablo de las Navidades en América Latina. Y frente a esta pregunta, pues utilizo el caso peruano por este factor, ¿no? Perú, así como el caso de Cuba, ¿no? Somos 2 países con una antigua inmigración china. En el caso de Perú, son 177 años de inmigración china al Perú. Por lo tanto, vemos este proceso como un proceso de raíces bastante antiguas, ¿no? Y en el Perú, pues podemos utilizar esta pregunta también: ¿cómo se ha reinterpretado el Año Nuevo Chino en el Perú, considerando este factor, 177 años? O sea, hemos tenido muchísimo tiempo, ¿no? Y lo que yo quiero señalar aquí, ¿no? Que en el caso peruano, ese es un símbolo poderoso de esta diáspora
y de este mestizaje cultural en la región. Y también quiero destacar y subrayar, esto me parece muy importante, que no es que llega de pronto, sino que a pesar de todos estos años, vamos a ver cómo la idea se sedimenta, cómo lentamente aparece, sale de lo que es el panorama folclórico para convertirse en los últimos años, ¿no? Una festividad también de los peruanos. Acá tenemos algunas, he compartido estas fotos que son del diario El Comercio, ¿no? Fotos antiguas de cómo se celebraba el Año Nuevo Chino, principalmente en el barrio chino, o lo que nosotros llamamos la calle Capón. Y para eso también quiero explicar los tres niveles, tres momentos de la inmigración china brevemente, pero situarlo a partir de escenarios y actores. No quiero dejar de reconocer a los maestros. Se imaginan 177 años de inmigración china al Perú. Tenemos muchos maestros, muchos estudiosos de estos casos. Quiero mencionar especialmente a los profesores Rodríguez Pastor, la profesora Derpisch, la profesora Locent, que han sentado las bases de los estudios de la inmigración china al Perú. Todo mi reconocimiento y cariño para cada uno de ellos. Entonces, cada uno de ellos pues plantea diversos periodos, diversas etapas. Yo aquí solamente voy a plantear tres en función de escenarios y actores y pensando en el Año Nuevo Chino, ¿no? Este es un aporte personal. Y en esta primera etapa pues podemos situarlo, ¿no? Desde la llegada a 1849 hasta quizás la mitad del siglo XX, una segunda etapa que corre desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Probablemente los inicios del siglo XXI, quizás básicamente sí. Y una tercera etapa que destaco mucho, que es desde el 2004. Y en este cuadro pueden encontrar los escenarios y los actores que van a dar una dinámica a cada una de esas etapas con relación al Año Nuevo Chino. Brevemente, solamente voy a destacar algunos puntos. En esta primera etapa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una celebración comunitaria, privada, íntima. Los espacios son básicamente espacios de las instituciones chinas y de sus familias. No hay una visibilidad pública, por ejemplo. Tampoco existe una participación directa de la sociedad peruana, solamente quizás algunos individuos que tenían ciertas conexiones. Y en este periodo, el Año Nuevo Chino, más que nada va a funcionar como un mecanismo de preservación identitaria, ¿no? De contención emocional frente a esta exclusión social y este racismo de esta época. Estamos hablando de, pues, los fines de el 19, principios del 20, años muy complicados en el tema de racismo y racismo chino en particular. Una segunda etapa que ya la he señalado, ¿no? Una segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI, ya este panorama va a ir cambiando. No voy a, eso no quiere decir que estamos excluyendo lo anterior, sino estamos sumando, ¿no? Un escenario que se suma a lo anterior, tenemos ahora una consolidación, por ejemplo, de las asociaciones chinas, de las sociedades de beneficencia. Ya el Año Nuevo Chino, con este impulso, empieza a adquirir una mayor presencia urbana. Y aquí aparecen ya las celebraciones que son semipúblicas, organizadas por chinos y por sus descendientes. La festividad comienza a ser observada, aunque todavía con cierta curiosidad, ¿no? Por la sociedad limeña, sobre todo más al principio de esta etapa, lo cual pues va a cambiar conforme pasan los años. Y quiero destacar dos factores que a mí me parecen muy importantes: la gastronomía, como la gastronomía se vuelve un elemento que cohesiona el proceso de inmigración china en el Perú. Y algo que no ha sido muy estudiado, pero que yo siempre creo que es importante también, que es la música y el criollismo, ¿no? Dentro de los actores, por ejemplo, yo estaba pensando en los músicos, llamamos los músicos criollos o la antigua guardia vieja a los músicos de del siglo anterior, con una música tradicional peruana, ¿no? Llamada, lo que son las bases del criollismo. Y aquí quiero recordar una canción que, no sé, yo imagino, quizás ustedes no, porque son muy jóvenes, pero quizás sus padres y sus abuelos sí la conocen, ¿no? Esta famosa canción, esta polca de origen peruano llamada
Cirilo Murruchuca de 1952, que pertenece a los troveros criollos, pero que ha sido reeditada en Chile, también suena mucho en Argentina. De hecho, que la han escuchado. Yo voy a intentar cantar un poquito aquí. Y porque me parece muy interesante cómo el imaginario, la idea del chino, pues se va implantando tanto en la sociedad peruana como en la región. De hecho, han escuchado a Cirilo Murrocheca. Pueden buscarlo rápidamente en internet, pero dice algo así. Ha llegado pues a Lima procedente de Hong Kong. Don Cirilo Murruchuca, primer hermano de Pepe Garrucho Machuca la Yuga, ministro enviado plenipotenciario desde las aduanas gubernativas de los imperios extraordinarios de Cantón. Esta es 1952, pero que es una reedición de principios de este siglo. Lo pueden buscar en internet y van a encontrar ese imaginario que tiene ya, ¿no? Los trovadores criollos, y de hecho esta edición pertenece a los troveros criollos, ¿no? De lo chino. Ahora, el Año Nuevo Chino en esta segunda etapa ya no es un evento masivo, ni es un evento intercultural, sobre todo a principios de esta etapa. Sigue siendo ante todo una celebración de una comunidad china para la comunidad china, pero esto va a ir cambiando rápidamente conforme finaliza esta fase. Y una tercera etapa, marco 2004, ya voy a argumentar por qué, ¿no? 2004 pasan muchas cosas, la llegada del acercamiento chino a la región, el viaje de Hu Jintao a tres países de América Latina por APEC, ¿no? Brasil, Argentina y Chile, donde se realizó APEC. Y esto es un hito muy importante, 2004, y también porque en 2004 empezaron las celebraciones del Año Nuevo Chino masivas ya en Perú, ¿no? De la comunidad peruano-china y de una institución que es muy importante en Perú, que es la Asociación Peruano-China. Em, y en esta tercera etapa, pues lo que vemos es un Año Nuevo Chino que ya se convierte en un evento abierto, con participación del público no chino. Hay un apoyo cada vez más dinámico de instituciones locales, una atención de los medios de comunicación, por ejemplo. Se institucionaliza el Año Nuevo Chino ya como un evento gastronómico y la celebración se va a diversificar. Y ahora voy a mostrar un pedacito de esto, ¿no? Se integra ya plenamente al calendario cultural limeño y a otras ciudades del país, porque desde el 2004 ustedes pueden ver en distintos países de la región un nuevo impulso, una nueva ola de lo chino en América Latina y el Caribe. Y quizás acá también voy a mostrar una foto las fotos que me parecen impresionantes. La primera es Joseph Cruz, el maestro Joseph Cruz, muy reconocido en el Perú, realmente un conocedor del pensamiento chino. Y lo que ven en Andas es Sanacón. Sanacón es la representación local de un dios chino, una deidad china, Huangcong, muy conocida, por supuesto, por su cara roja, muy conocida en China, pero que en el circuito peruano, ¿no? Huancón se convierte en Sanacón y es pues llevado en andas, así como nuestra procesión del Señor de los Milagros, digamos, algo así, ¿no? En estos últimos años también dentro de la comunidad china, esto es en el barrio chino. Esto es 1997 y esta otra foto del maestro Richard Chujue, que también un investigador es mucho más joven de las nuevas olas de inmigración china, muy reconocido también en el Perú, al cual agradezco esta foto. También vamos a ver aquí a Sanacón y pues eso también es en el barrio chino. Muy espectacular, ¿verdad? Y yo decía que las cosas habían cambiado y voy a mostrar por qué.
Yo decía que las cosas habían cambiado un poquito, porque lo que ustedes han visto em, es la mayor fiesta de la comunidad, no solamente de la comunidad peruano-china. Esta fiesta es organizada por esta valiosa institución muy importante, Asociación Peruano-China, APC, una fiesta gigante que, como han visto en el escenario, estas pequeñas escenas, ¿no? Sí, hay, por supuesto, hay las características chinas, ¿verdad? Los símbolos chinos. Y al final, ¿qué tenemos? Una gran fiesta como el Año Nuevo. Entonces, es exactamente el Año Nuevo chino, es el Año Nuevo chino en Perú y es el Año Nuevo chino en América Latina. Y de allí algunos pequeños resultados, unos breves resultados, ¿no? Acercamientos sobre este caso en particular, que es el caso peruano. Ya es una celebración intercultural peruana, como lo acabo de mostrar. Hay una transformación de los sentidos, hay una memoria compartida, hay este ritual que ya es un ritual híbrido en realidad, porque en China sabemos que es familiar y es colectivo en relación a la filosofía y a las tradiciones chinas. Y en el Perú, pues es mucho más que eso, ya es parte del espacio urbano y es una celebración abierta porque en esta celebración, por ejemplo, este video que acabo de colocar, no solamente son los descendientes chinos los que participan, sino es completamente abierto, mucha gente va porque se siente parte o le encanta esta idea de terminar un ciclo y empezar otro. Es también parte de nuestra proyección identitaria, sin duda, ¿no? Porque expresa esta forma de entender nuestra identidad nacional que está en constante construcción, especialmente la peruana que tiene tantos aportes identitarios. Y es una función también, funciona como un puente el Año Nuevo Chino, porque va a consolidar esta identidad sino-peruana reconocida socialmente. Desde el 2024, por ejemplo, el gobierno peruano ha decretado el 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China, ¿no? Y eso pues no es definitivamente al azar, sino que se ha buscado una fecha que coincida más o menos con la temporada de la fiesta de la primavera. Sabemos que el Año Nuevo Chino se mueve, pero este, digamos, es un punto en el calendario bastante apropiado. Y ahora lo que quiero ver con ustedes es resonancias, porque hemos visto el caso peruano. Bueno, ¿y qué pasa en otros países de América Latina? ¿O cómo puede de alguna manera entenderse el Año Nuevo Chino en América Latina? ¿Cómo ha ido avanzando el Año Nuevo Chino a partir de estas resonancias? Carla mencionaba en su presentación, Cantón, ¿no? Sensación, y aquí lo utilizo para resonancias también. Em, ¿Y qué sucede en otros países de América Latina, ¿no? ¿Se replica en mayor o menor medida esta festividad? Por supuesto, sí, pero esto va a depender de la presencia, ya sea mayor o menor, la continuidad de la comunidad china en los respectivos países, ¿no? Hay un factor que lo señalé al principio y ahora también quiero volver a destacarlo, que es la presencia china en la región. Una presencia comercial, política, cultural, diplomática desde especialmente el siglo XXI. Y para efectos de resonancias utilizo estos tres niveles. Como lo vemos, el Año Nuevo Chino, en estos tres niveles de resonancia, hay una resonancia comercial y mediática, sin duda. Hay un segundo nivel de resonancia, una resonancia simbólica, que tiene que ver mucho con el sincretismo. Y un tercer nivel de resonancia, que ya es una resonancia urbana e institucional, ¿no? Si vamos a la primera. Está, por supuesto, otra vez utilizo actores también porque me parece muy importante identificar cuáles son los actores de estas resonancias. Lo primero, lo comercial y la mediática es definitivamente impulsado por los empresarios chinos. En este nivel, pues podemos ver que en las tiendas, estas ofertas especiales en los supermercados, ¿no? Los reportajes en los medios de comunicación, la decoración en centros comerciales en general, ¿no? No necesariamente chinos, ¿no? Se aprovecha de pronto esta estación para vender. En el caso de Perú y también en otros países, ya la comida china, la gastronomía china en el Perú, pues la gastronomía china en realidad es el chifa, ¿no? La adecuación de la gastronomía china con los sabores peruanos que se ha convertido en chifa, ¿no? Es nuestra herencia. Y eso, pues, es la fusión
de los sabores chinos con los sabores locales, ¿no? También vemos, por supuesto, en esta resonancia comercial y mediática, una estética y una narrativa del Año Nuevo Chino que se va a comercializar, pero también se incorpora y se va a popularizar en la región, ¿no? Esto es, digamos, el yin y el yang. Y este proceso, si bien simplifica algunos aspectos del concepto original del Año Nuevo Chino, también los hace accesibles y los integra al imaginario popular de los diversos países de la región. Ahora, si ya nos vamos a una resonancia simbólica, sincrética, tomamos en cuenta el sincretismo, ya estamos hablando como un año nuevo chino, pero ya como una marca cultural. Antes estábamos hablando un año nuevo chino como marca comercial, ¿no? Vamos a ver este giro. Ahora aquí, impulsado por los chinos, por sus descendientes y por los simpatizantes, por los estudiosos, los académicos, en fin, otros actores también, vemos cómo el Año Nuevo Chino adquiere una nueva dimensión, ¿no? El uso local de horóscopos, por ejemplo, como un lenguaje emocional, los templos chinos, ¿no? Algunos que hay todavía en la región, cómo se vuelven esos espacios, especialmente para el horóscopo, danza de los leones, las aperturas, y en aperturas, inauguraciones de algunos locales, por ejemplo, incluso en bodas, ¿no? Ya está apareciendo en Perú, ya es común, ya no solamente en las comunidades chinas. Em, y como buenos augurios, por ejemplo, ¿no? La representación de la presencia de la danza de los leones o incluso el dragón. Y la gastronomía siempre ocupa este lugar central en las celebraciones, ¿no? Pensar la comida como un espacio de cohesión social y efectiva. Y en una tercera resonancia que lo he puesto así en niveles porque creo que son los impactos en la región, ¿no? En mayor o menor medida, depende del país, por supuesto. Ya esto en algunos países ya está impulsado por autoridades, por instituciones, ¿no? No solamente en el caso de Perú, también en otros países de la región. Y en este caso vemos al Año Nuevo Chino ya como una marca urbana, ¿no? Se promociona ya como una experiencia cultural, una experiencia gastronómica. Esto, por supuesto, genera actividad comercial, actividad turística, que es beneficioso para la ciudad, para el país. Ya lo ritual aquí se vuelve un espectáculo, desde lo familiar a la celebración colectiva, por ejemplo. No se trata solamente de observar una tradición extranjera, sino también de participar en ella, pero, y esto es muy importante, este pero es muy importante, desde los códigos locales, ¿no? Y algunas breves conclusiones al respecto. Estas son algunas conclusiones preliminares. Cito aquí, me parece que el Año Nuevo Chino es un fuerte indicador regional, ¿no? Refleja este acercamiento que es cada vez más creciente entre China y nuestra región. El Año Nuevo Chino también es un puente cultural y geopolítico, ¿no? Funciona como esta expresión de diplomacia entre pueblos o diplomacia pública y esto tiene distintos significados y resonancias, por supuesto, dependiendo del país. Es también una reinterpretación simbólica en la región, ¿no? Son símbolos chinos, pero que adquieren nuevos matices en nuestra región. Es una tradición dinámica también porque es un lenguaje vivo que se transforma en este diálogo intercultural y lo que también muchos estudiosos hablan de este tercer espacio simbólico, ¿no? No China, no la región, sino este tercer espacio que se construye, que es un espacio donde se comparten ambas tradiciones, que se reconocen y se transforman mutuamente. También podemos pensar también en esta celebración del Año Nuevo Chino, que está pasando de ser este ritual intraétnico, ¿no? Si lo miramos desde la región, a un festival intercultural, ¿no? Está siendo adoptado por ciudades y, por supuesto, resuena mucho en los medios de la región. El Año Nuevo Chino en América Latina también es un espejo de lo que está sucediendo en la región a partir del acercamiento de China y América Latina desde el siglo XXI, ¿no? Es una manifestación cultural que nos habla muchísimo de estos lazos bilaterales. Ahora, estas resonancias, como acabo de decir, muestran que este diálogo es un diálogo vivo, ¿no? Latinoamérica no solamente recibe una tradición, y esto pasa siempre, no solamente en cultura, no solamente recibe esta tradición, sino que la recrea, la enriquece,
dándole un lugar en su propio calendario emocional y simbólico, ¿no? Y eso en mayor y menor medida en diversos países de la región. Y entonces se crea algo que es muy magnífico, a mi parecer, que es este diálogo intercultural, una reinterpretación simbólica donde los símbolos chinos adquieren nuevos matices en este suelo latinoamericano. Y finalmente regreso cíclicamente, como ha señalado muy bien Marisela y también Carla, ¿no? El tiempo cíclico, a mi pregunta inicial, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el Año Nuevo Chino, ¿no? ¿Cómo se resignifica y dialoga con las tradiciones de América Latina? Y, y pues sí, es cierto, aquí en América Latina el Año Nuevo Chino es un fenómeno dinámico de hibridación cultural, ¿no? Donde las tradiciones chinas y las memorias locales se entrecruzan para generar nuevas prácticas transculturales, es decir, es nuestro Año Nuevo Chino latinoamericano, ¿no? Y su expansión, por supuesto, está impulsada por una creciente presencia china y el fortalecimiento de estos vínculos políticos, económicos, culturales, bilaterales, en fin, y lo cual convierten a esta celebración en un indicador de cómo la región negocia creativamente su lugar en este mundo multipolar. Am, y esto me parece muy importante, muy necesario tomar en cuenta, ¿no? En este proceso, esta festividad ya deja de ser exclusivamente china. No, no pierde su raíz, sí, es cierto, no pierde esta raíz, pero ya se convierte en este lenguaje compartido, ¿no? Que permite a sociedades latinoamericanas, de diversos países latinoamericanos, ¿no? Proyectar sus propias sensibilidades, memorias, expectativas sobre estos símbolos ajenos, ¿no? Que vamos haciendo lentamente nuestros. Por ejemplo, estaba pensando en los dragones, los faroles, los sobres rojos, la tradición china de los horóscopos, ¿no? Que cada vez impactan más en América Latina, los animales chinos del zodiaco, en fin, ¿no? Pero siempre con este matiz de América Latina, ¿no? Y este fenómeno, vuelvo a decirlo, porque esto me parece sumamente importante, revela que América Latina no es un receptor pasivo de las influencias, sino es un actor que reinterpreta, reescribe los símbolos globales desde sus propias tradiciones históricas. Y espero que siempre sea así, porque precisamente esto nos da nuestra identidad multicultural. Este fenómeno también va a ilustrar cómo la tradición, lo tradicional y lo global, ¿no? Se recombinan de una manera impredecible y muy creativa en América Latina, porque si algo distingue a América Latina es precisamente su creatividad. Y este proceso, precisamente el Año Nuevo Chino, ¿no? Está impulsado y va a seguir, por supuesto, creciendo, se va a seguir expandiendo en la región por la intensificación de la presencia cultural china en la región, ¿no? Además, por supuesto, la presencia de los descendientes chinos, ¿no? En el caso de Perú, la comunidad Tuzán, en el caso de de otros países, los descendientes chinos son actores importantes, pero ya no son los únicos actores, ¿no? Y ahí hay una marca muy distinta de las otras etapas, ¿no? Y creo que la nueva ola de los contactos, pues el aumento de esos contactos políticos, económicos, culturales entre China y América Latina, pues le dan nueva cara y nuevo significado, resignificación al Año Nuevo Chino, ¿no? El Año Nuevo Chino en América Latina seguirá siendo un barómetro dinámico de cómo la región, como dije aquí, negocia su inserción en un mundo multipolar donde China, es cierto, esto que duda cabe, China es un actor central, pero donde las culturas locales tienen una larga historia de mestizaje, resiliencia y simbólica, ¿no? Y eso precisamente es América Latina. Muchísimas gracias por su participación, su asistencia y feliz año del caballo para todas y todas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Castro. Ahora hemos terminado esta primera parte con estas tres ponencias de tres sinólogas muy destacadas en México, en Uruguay y en Perú. Y ahora vamos a tener unos comentarios finales. Primero por parte de Xiaoxi Song. La voy a presentar. Ella es coordinadora cultural de la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Educación de China.
ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, gestora cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y traductora e intérprete chino-castellano. Fue presentadora de noticias del canal CCTV Español en Beijing. Durante los últimos 20 años ha trabajado en proyectos culturales, turísticos y de medios de comunicación entre China, América Latina, Asia Central y Oceanía. Ha ejercido como traductora en el ámbito literario, periodístico, académico y turístico, incluyendo reportajes, programas de viaje, cuentos, películas y series de televisión. Xiaoxi, muy bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todas las profesoras que han presentado su ponencia. A mí me encanta ver esta visión desde América Latina para con China. En realidad, yo siendo china, nacida en Beijing. Y a profesora Patricia, a mí me ha encantado esta... siempre se menciona esta fusión, esta integración de la cultura china en Perú. A mí personalmente me encanta la comida peruana y me encanta además de cómo se ha integrado la comida china en la gastronomía peruana y sobre todo también en nuevos vocabularios que ha aportado la lengua china al castellano y sobre todo al español que se habla en Perú. Hay muchas palabras como chifa y otras y otros términos. Sobre todo lo encontré muy interesante el personaje de Quan Con, que lo han adaptado al Sanacón, porque Quan Con sí es muy importante en China. Curiosamente es un personaje de los tres reinos, pero como representa la justicia, lo han santificado, entre comillas, en la cultura china. De hecho, se puede encontrar muchos templos de Quan Con en China, sobre todo sin ser un personaje mítico, pero una persona que existió de verdad por su valentía, por su sentido de la justicia y su cara roja, como usted bien lo decía en su presentación, porque el color rojo en la ópera china representa una persona justa y que hace justicia por la humanidad. Así que encontré muy interesante también la relación que hace con las fiestas familiares en China o, por ejemplo, en el occidente con la Navidad. Eso tiene que ver también con la afiliación, con el amor filial que mencionó la profesora Carla en la presentación, porque efectivamente eso tiene que ver mucho con el concepto del Confucio, del taoísmo, de la armonía. Ahí hay un tema también de la preocupación de la generación actual o, por ejemplo, la gente mayor por la generación siguiente de su bienestar. Entonces, está implicado toda una filosofía de sacrificio actual por el futuro. Y eso pasa en la familia, como usted también bien menciona, en el tema también en la cultura china. Sobre todo en lo que respecto del el tema del caballo, hay dos observaciones que han me gustado mucho y me gustaría mencionar. Uno es el caballo de bronce que aparece en la presentación, porque ese caballo es sumamente importante, simbólicamente muy importante para los chinos. Ese caballo se encuentra en el Museo Provincial de Gansu, porque en la capital de Gansu, la ciudad de Lanzhou, hay un museo muy importante, sobre todo un pabellón dedicado especialmente a la ruta de la seda, que allí hay, obviamente es una conexión muy importante entre el oriente y el occidente a través de esta ruta, ¿no? Entonces Lanzhou es una ciudad muy importante para la ruta de la seda y ese caballo de bronce se encuentra ahí, esa escultura muy importante para los chinos, sobre todo por su simbolismo y sobre todo la parte artística. Si se dan cuenta, yo creo que la foto se apreciaba bastante bien, que es un caballo que casi volador, pero hay una solo como un pilar que sostiene la patita del caballo. Es decir, un caballo galopante que está a punto de emprender el camino, que marca el tema simbólico de los chinos y lo importante que fue la ruta de la seda. Así que si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de hacer la ruta de la seda, visitar a China, Lanzhou, en ese museo provincial de Gansu, está ese caballo. Entonces, le agradezco esa atención de haber puesto esa figura tan importante para los chinos. Y también usted mencionó el caballo blanco en la novela de Peregrinación al Oeste, el Pai Long Ma. Es curioso ese caballo, tiene un rol muy importante en la novela porque muchas veces el rey mono, su compañero, el Chu Jie y también los monjes cuando se encuentran problemas con los demonios
o están atrapados en alguna dificultad, el Pai Long Ma se convierte en un príncipe, ¿no? Porque él es hijo de los reyes de dragón dentro de los cuatro mares que hay en China, como el mar de oeste, este, norte y sur. Entonces ese personaje es muy importante cómo interviene en momentos tan importantes para la peregrinación al oeste, así que se le agradezco también ese detalle. Y señora Marisela, la profesora Marisela, que mencionó el tiempo, ¿no? Del cambio, del tiempo cíclico, y me acordé de un dicho popular chino muy importante que se llama, si me permite decirlo en chino, es 10年河东, 10年河西, que literalmente significa que hay desvío de río que es por un tiempo, por 10 años, se van por el oeste y otros 10 años se van al oeste. Es decir, es cíclico, tiene que ver con el cambio, con la transformación, que no siempre las cosas se desvían hacia un lado, o incluso el poder, por ejemplo, de los gobiernos, ¿no? Que no siempre la tendencia de este lado, lo otro. A lo mejor los años 90 hubo una crisis asiática que fue feroz, fue muy grave para el comercio y economía de Asia, pero posteriormente luego, nuevamente se retoma el tiempo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa frase precisamente relacionada con de llegar a la estabilidad a cierto tiempo, pero el tiempo es cíclico, hay cambio, hay transformación, así que todo eso a mí me pareció muy interesante. Y en lo personal, hay muchos dichos, por ejemplo, el tema de la presencia de los caballos en China. Sobre todo quiero destacar a un pintor chino muy famoso, Xu Beihong, que en muchas de sus obras el caballo está muy presente, ¿no? Entonces, en la filosofía china también está muy presente el caballo, por ejemplo, que simboliza, si me permite, Pamela, sí, yo creo que tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Yo sé que estamos un poco pasados, pero hay muchos dichos, por ejemplo, relacionados con el caballo, es, por ejemplo, éxitos al primer intento, o eso es una traducción muy literal, que concuerdo mucho contigo, Carla, que hace falta una traducción directa, quizás más precisa o asertiva del chino al español, porque durante mucho tiempo la traducción fue a través del inglés o del francés al español. Entonces, por ejemplo, en este caso, el matao Kong, que lo que simboliza es que tiene que ver con la bendición del éxito profesional, ¿no? Éxito en el primer intento. Es cuando llega el caballo, el primer destino, inmediatamente surge una especie de éxito, ¿no? El caballo tiene que ver con liderar el camino, de tomar la iniciativa, encabezar el esfuerzo. También está el dicho de Long Ma Jing Shen, que tiene que ver con el vigor y la vitalidad de un caballo dragón. Por ejemplo, long significa dragón. Y hay un dicho que a mí me encanta, que está reflejado en muchas pinturas, es 1000 caballos galopando. Es decir, tiene que ver con un concepto de impulso, de grandeza, y sobre todo la que más me gusta de todas tiene que ver con la sabiduría. El Lao Ma Shi Tu. En China, muchas veces en las novelas, en los mitos, está el caballo, porque el caballo simboliza también fidelidad a su amo. Muchas novelas expresan, por ejemplo, cuando un caballo llega solo de vuelta al campamento militar, es decir, a su dueño le ha pasado algo, entonces los soldados van al rescate de su amo. Entonces, por ejemplo, el Lao Ma Shi Tu tiene que ver con un caballo viejo que conoce el camino, un caballo viejo que tiene que ver con experiencia, con sabiduría, y es muy respetado la figura del caballo viejo. Y también, por ejemplo, en la parte de Mongolia, el caballo es muy importante porque en la pradera, obviamente, el tema del el caballo no solamente es un medio de transporte, es su manera de vivir, ¿no? Entonces, hay una canción en Mongolia que tiene que ver con el sol eterno que se eleva sobre las praderas, y esa canción expresa un poco el paisaje que hay en la pradera, los caballos. Es una balada lírica que vale la pena si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de googlear algunas canciones de Mongolia que tienen que ver con la pradera, con el caballo. Sí. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos elementos culturales, espirituales, también folclóricos, incluso artísticos, que tienen relación con el caballo. Pero para finalizar esto, Pamela, también hay que reconocer, o sea, evidentemente es importante mirar el caballo nos ayuda a mirar adelante, galopar, el caballo nos invita a avanzar, pero también hay que reconocer cuándo acelerar, cuándo contener el impulso.
Es decir, hay que galopar, sí, pero con sentido, dirección y conciencia. Así que eso ha sido mis comentarios y cualquier cosa, bueno, estamos con micrófono más abierto más adelante con los ponentes, si quiere interactuar y le dejo también micrófono a Gustavo. Muchísimas gracias, Xiaoxi. Mientras ustedes, bueno, mientras te escuchaba con mucha atención, en paralelo también estaba interactuando con nuestra audiencia que está muy activa, que nos está escribiendo algunas preguntas. Las invito, bueno, a ustedes, Carla, Patricia, Marisela, Xiaoxi, a ir respondiendo algunas de estas preguntas. Eh, y bueno, quiero agradecer que se mantengan conectados, son 150 participantes en vivo. Es una alegría y también un desafío porque ya creo que se acerca la hora de almuerzo en el Cono Sur. Y hemos hablado también con Patricia sobre estas tradiciones culinarias, esta fusión entre la comida china y la comida local. Xiaoxi también nos ha hecho algunos comentarios muy importantes, muy interesantes, yo diría desde la visión de una china chilena también. Eh, Ahora desde Santiago de Chile nos vamos a cruzar la cordillera de los Andes, vamos a Buenos Aires, Argentina, a escuchar los comentarios finales por parte de Gustavo Gnu en Buenos Aires y quisiera presentarlo brevemente. Gustavo es cofundador de la revista Dangdai en 2011 en Argentina, es periodista y escritor. Es coautor de El otro bicentenario, coautor de Todo lo que necesitas saber sobre China y autor de El año del gallo, también de Mariposa de otoño y del año del perro. Es miembro de la red CCTSS, Chinese Culture Translation Studies Support. Gustavo, muy bienvenido. Te doy la palabra. Bueno, vamos, esta es la placa de presentación. En la primera placa lo que hago es, en la siguiente placa, eh, simplemente, bueno, esto es de sentido común también, muchos lo sabemos, es muy interesante para poder, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿no? La gente que estudia el idioma chino le va a quedar esta placa como para poder ver que si vamos a hablar de cualquier tema de China, por ejemplo, el caballo es algo que tenemos que traducir. ¿Sí? Los signos y hasta los términos más comunes son para traducir. Vamos a la siguiente. Ok, acá dice como más o menos en una menor medida lo que hizo Xiaoxi, elegir algunos de los caballos mitológicos. Longma es una mezcla de caballo con dragón, ¿sí? En el que se sintetiza la fuerza bruta del caballo, bruta no en un mal sentido, bruta es como mucha fuerza, ¿está? La fuerza bruta del caballo con el orden celestial del dragón. Este es uno de los que yo elegí cuatro o cinco caballos mitológicos. El siguiente. Tianma. Tianma, el caballo celestial. Este caballo tiene la particularidad de que está vivo ahora. Es una raza que se utiliza mucho en el norte y noroeste de China. Lo utilizan mucho las personas pertenecientes a la minoría mongol y a la minoría kazaja. Es el caballo chino por excelencia que durante la dinastía Ming se importó sobre todo de Uzbekistán porque era un caballo muy dócil y muy rápido. Y bueno, China necesitaba mucho de estos caballos, sobre todo para defenderse de los pueblos del norte que iban al sur a atacar. Este caballo es el Tianma. Hay muchos de estos caballos y a nivel racial, digamos, biológico, es el caballo más emblemático de China. Siguiente. Bueno, esto está en un mito muy importante, son los ocho caballos del rey Mu, que eran todos Tianma. Seguimos. Eh, Juan Shoma, este es particularmente interesante, también es un caballo que existe también en la realidad. Juan Shoma es el caballo que suda sangre.
suda sangre, se nos van metiendo los símbolos, habla de la intensidad con el que el caballo hace las cosas. Es una fuerza de una enorme intensidad, tanto que suda sangre. Y hay de estos caballos, es una raza que existe ahora en este momento en China. Siguiente. Y finalmente, como bien habló Xiaoxi, Pai Ma, este es el del rey mono, y también es el caballo del budismo, ¿no es cierto? El Pai Ma es el caballo identificado con el viento. Básicamente, identificado con el viento, es el caballo que toma los rezos y las bendiciones de un lugar y las lleva a otros lugares del mundo. Ahora vamos a ir a hablar un poquito de la semántica, vamos a revisar un poquito la semántica, tratando de sintetizar lo que ustedes dijeron y vamos a concentrarnos un poquito en estas 5 figuras. La siguiente. Ok, si algo hay que traducir para poder comprender, digamos, la esencia semántica del caballo, yo trataría de traducir este concepto de chi. Chi es lo más parecido a energía. Sin embargo, hay diferencias entre el concepto de chi y el concepto de energía que tenemos nosotros. Es el centro del concepto del caballo. Lo vamos a desplegar en las siguientes placas. Sí. Ok. Digamos, el horóscopo de los chinos es un gran río, digamos, que tiene muchos afluentes. Estos afluentes de pensamiento, por supuesto, en China hay dos que son que están entre los básicos, digamos. Uno es el confucianismo y otro es el taoísmo. En el confucianismo, el concepto de energía, que es lo que le da alma al caballo, es un concepto complementario con el Li. Li es lo que se llama lo que da forma a las cosas. Li es el rito, el protocolo, el patrón, aquello que le da forma a las cosas. En este sentido, en este caso, la energía debe entrar en el molde, diríamos, de las cosas para materializar la realidad. Entonces, toda la realidad está hecha de esto, de patrones y de una energía que entra, se materializa en los patrones. Esta es la idea del confucianismo. Siguiente. En la idea del taoísmo se agrega otra particularidad y es que el chi, la fuerza, es la fuerza inicial, ¿sí? Es la fuerza que aparece del vacío. Entonces, el opuesto al vacío es la energía en el taoísmo, ¿sí? La materia como energía. Entonces, François Chen, este sinólogo enorme, sinólogo chino-francés, él ha explicado del taoísmo esto de que de la nada, del blanco, surge el primer trazo y del primer trazo, el primer trazo es lo negro. Entonces, el primer trazo empieza a dialogar con la nada y del todo y la nada, del vacío y la fuerza, surge toda la realidad, surgen los 10.000 seres. Entonces, el chi, la fuerza que hace el caballo, es ese primer trazo que aparece de la nada y permite la creación de la realidad. Siguiente. Bien, entonces decíamos, caballo como nudo semántico es la energía primigenia, ¿sí? Es el motor inmóvil, si queremos llevarlo a Sócrates, ¿sí? Él es la primera fuerza que impulsa todo. Entonces, lo que los chinos van a decir es que, bueno, este año es el año en que todo se mueve como arranque, ¿sí? La idea es que la energía del caballo está en sus patas de atrás, lo que impulsa, ¿sí? En las patas traseras, el caballo de la nada se lanza hacia adelante con sus patas traseras, ¿no? Entonces, bueno, en ese instante, nuevamente, es el trazo del yin-yang, ¿no? El trazo negro del yin-yang. En ese momento, toda la realidad se conmueve. Nace la vida, diríamos, ¿no? Nace el movimiento y nace el tiempo. O sea, es el año del nacimiento, diríamos, ¿no? Es la energía que hace nacer la realidad, que impulsa la existencia de la realidad. Siguiente. Acá tenemos un ejemplo en este término chu, que es potro, pero que también
tiene significados, está cargado de significados de juventud, la fuerza en potencia, lo que aún no está desplegado, ese es el potro. Bueno, este es el impulso. El impulso es como el deseo. Su ser no está tanto adentro, sino su ser está en aquello que se va a desplegar. Por eso es la fuerza en potencia. Siguiente. Por supuesto, esta fuerza es pura, ¿sí? En este sentido, fuerza bruta. Y por eso de ahí surge la belleza. Es la belleza de lo que no está contaminado, de lo que aún es perfectamente puro. Este es el talento del caballo. El caballo es uno de los animales en donde hay gran talento porque todavía no hay nada que haya atado este talento tan puro que sale del impulso. Siguiente. Acá tenemos pequeño pedazo de un poema de Meng Chao, que era un poeta de la dinastía Tang, que decía, gozando la brisa de primavera, los cascos del caballo se aceleran. En un solo día veo todas las flores de Chang'an. Esta es la visión del caballo que ve todo nuevo y ve todo por primera vez. Entonces es un año en donde, digamos, las cosas producen asombro, susto, porque se está frente, como es la primera energía, se está por primera vez frente a las cosas, incluso las cosas que se vieron siempre, ¿sí? Por eso es ver todo nuevo, todo de nuevo. Y a esto se le suma que se lo ve desde la altura. En esto, el horóscopo chino toma en cuenta que el caballo es un ser, una criatura de gran dimensión y ve todo desde esa altura, ¿no? Este distanciamiento es muy importante en la definición del caballo. Siguiente. ¿Qué pasa? Digamos, estamos hablando de que si ve todo por primera vez, el caballo es el signo del presente, ¿sí? O sea, no hay pasado. Es como el viento del Paimá. O sea, el viento de dónde surge. No hay alguien que haga el viento, no hay alguien que cree el viento. El inicio del viento es misterioso. Sabemos que el viento aparece y hace algo. Bueno, así es el caballo. El viento no tiene pasado. Solamente tiene presente cuando está pasando. El caballo no tiene pasado. Por lo tanto, tampoco no tiene futuro. Está solamente en el presente. O sea, ese impulso no tiene un objetivo. No nace con una orientación, con una dirección. Esto hace que esta fuerza, que la marca de todo este año, sea una fuerza impredecible, que no tiene forma, que no tiene ley. Es pura fuerza. Siguiente. Bien, entonces, no solamente no tiene fuerza, sino que además no tiene forma, sino que además el caballo es contra la forma. El caballo es una fuerza que resiste ser disciplinada, que resiste las reglas, resiste la jerarquía, los métodos establecidos, resiste obedecer. ¿Sí? Y una cosa muy importante para los chinos, que ahora vamos a ir viendo, que es resiste la experiencia. No, o sea, no solamente no tiene la experiencia, sino que resiste. El caballo, por su naturaleza, resiste la experiencia de la cultura. En esta palabra O está el signo, está el rasgo caballo, y O significa indómito, rebelde, y esto hace del caballo un ser altivo y soberbio. Es una energía soberbia también por lo que decíamos del gran tamaño del caballo mirando todo desde arriba. Siguiente. Ahí tenemos, bueno, otra característica muy concomitante con esto, con la fuerza del caballo, es la bravura, ¿sí? Este xiao, que también tiene el rasgo caballo, este signo, también implica algo bravío, la valentía. Tenemos acá otro poema, otro poeta de la dinastía Tang, Zheng, que dice, sudor congelado sobre su lomo, el corcel moteado y dorado embiste. O sea, es el tamaño y la fuerza que tiene el caballo hace que prácticamente no se pueda mover sin conmover la realidad que tiene alrededor. Sí, siguiente.
Entonces, ahora, como bien dijo Xiao Xi, como bien observó ella, estamos hablando de una gran fuerza que va en una dirección y esto crea una falta de armonía. ¿Eh? Estamos hablando en una sola dirección, un impulso que no se dirige hacia ningún lugar. Bueno, entonces, cuando vimos el yin yang, a ese impulso debería seguir el vacío, a esa fuerza debería seguir el vacío. Entonces, esto es muy fundamental del pensamiento chino, todos lo sabemos, ¿no es cierto? A donde existe algo, debe existir su contrario. A donde nace un vector, debe surgir el otro vector que forme una armonía con el primero. Adelante, el siguiente placa. Ok, entonces, el poeta Han Yu hizo algo que llamaba el discurso sobre el caballo. Dice, primero el mundo tuvo a Pole y después tuvo al caballo de Min Li. Pole era un legendario domador, alguien que reconoce a los buenos caballos. Y caballo de Min Li, como dijimos acá antes, es una persona con un talento extraordinario. Entonces acá ya empezamos a ver que el caballo necesita algo más afuera, algo que venga del exterior y que pueda hacer algo con su fuerza, porque si la fuerza del caballo no es encauzada, es una fuerza que simplemente se disipa, se pierde, como el presente puro se pierde, ¿no? Siguiente placa. Vamos con la siguiente placa. Entonces, de esta anterior. Entonces, ya para terminar, diríamos, la consumación del caballo no está en el despliegue de su fuerza, sino en el despliegue de su fuerza encausada. ¿Eh? Entonces acá viene nuevamente esta dupla del confucianismo que está arriba, que es Chi con Li, ¿sí? La materia solamente tiene existencia cuando entra adentro, cuando entra en los patrones, cuando entra en la forma, en las leyes que rigen el funcionamiento del universo. De otra manera, esa energía es completamente perdida. Es una energía maravillosa, es la libertad, es la fuerza que hace mover al mundo, es una energía maravillosa, pero si no es encausada, si no es metida dentro de un cauce, simplemente se disipa, se pierde y no deja ningún rastro. El último signo que estamos poniendo acá, Yu, ahí abajo, Yu es a la izquierda está el rasgo caballo y a la derecha está el rasgo de mano en un caligrafía antigua, mano, caballo. O sea, eso es domar y es gobernar. Gobernar. Entonces, de alguna manera, la idea de gobierno, fíjense qué armonía hermosa, la idea de gobierno es saber conducir la energía, saber conducir la fuerza que mueve todo, que irrumpe en la realidad para mover todo. Bueno, espero más o menos haber sintetizado, haberle dado un síntesis a las excelentes exposiciones que tuvieron antes de mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Tu presentación ha sido el broche de oro de estas ponencias, un hilo conductor que nos ha ayudado a comprender mucho mejor la significancia y las repercusiones de este año del caballo de fuego. Les quiero agradecer. Ahora vamos a cerrar esta actividad. Los quiero invitar a visitar el sitio web de la Red China y América Latina Enfoques Multidisciplinarios, a unirse a nuestro pequeño canal de YouTube y a nuestras redes sociales para que reciban noticias sobre la próxima publicación de este video. También los invito a seguir las otras plataformas para que vean nuestras publicaciones y próximas actividades. Los quiero invitar a leer la columna que abrió esta actividad con la ponencia de la doctora Marisela Connelly, que se llama exactamente igual que el tema que presentó el día de hoy.
agradecer a cada uno de los ponentes. Han sido presentaciones de primer nivel que, como siempre, dejan muy en alto la vara de nuestras actividades para el resto del año. Quiero agradecer de manera especial a la doctora Marisela Connelly en México, a la doctora Patricia Castro Obando en Nueva York, también en Lima, a futura casi doctora Carla Rosso en Montevideo, Uruguay, a nuestros top comentaristas, Xiao Sison y Gustavo Ng, con quienes hemos aprendido muchísimo. Gracias por haber estado conectados en vivo. Gracias también a la audiencia que posteriormente va a ver este video. Y nuevamente les deseamos a todos y cada uno un muy feliz año nuevo del caballo 2026 y ojalá nos volvamos a encontrar con este Dream Team el próximo año 2027 con una nueva energía. Muchísimas gracias y adiós. Un abrazo a la distancia. Adiós a todos.